noches también. Estamos con la licenciada María Cecilia de Mayo, iniciando nuestras conversaciones sobre educación y en este caso vamos a dialogar entre la mirada de la ciencia y el arte y cómo pueden vincularse en la escuela de una manera que ayude a aprender a los chicos y también a los docentes. ¿Querés presentarte mientras se va sumando el público? Dale, Gaby. Primero, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es María Cecilia de Mayo, soy profesora de biología, soy licenciada en enseñanzas de las ciencias biológicas, tengo un posgrado en educación en ciencias naturales y actualmente, quería aprender un poco más todavía, estoy haciendo una especialización en educación para la sostenibilidad. Y bueno, en esta oportunidad nos encontramos después de muchas charlas y idas y vueltas de ideas y de ver cuál era el vínculo entre el arte y la ciencia, y bueno, estamos hoy acá. Bueno, estamos hoy acá y vos sabés que nos han dejado algunas preguntas ya preliminares y también tenemos, bueno, tenemos que dejar unos minutitos, ya hay 2 personas conectadas, hay gente que dice me gusta, que creo que es que nos tienen fe porque recién nos empezamos a presentar y tenemos muchos seguidores del canal Mira. que son amigos de los animales. Bueno, para ellos también. Vamos a hacer una introducción de eso. Algo vamos a nombrar, pero por ahí ampliamos después otro día. No van a quedar Acá afuera. No van a quedar afuera. no van a quedar afuera porque No, están preocupados. Y te voy a contar algo más. Este canal estaba pensado para docentes, para familias, pero lo miran muchos niños también. Niños curiosos. Así que qué lindo está, eso, porque siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa con esta etapa de que son curiosos y después parece que se fuma esa curiosidad? Así que eso me encanta. sí, los niños curiosos también participan, así que pueden a veces hacer preguntas. Bien, nuestro tema tenía que ver con un clásico de las ciencias y un clásico de las artes, que son los modelos y la modelización. Así es. Sí, en realidad todo esto surge a partir de que en nuestra área, lo que corresponde al área de ciencias, hay muchos contenidos que hay que enseñar y que no podemos traer ese objeto a la realidad como para poder enseñarlos. Entonces, muchas veces se habla de los modelos o de la famosa maqueta, que muchas veces también se resuelve en casa, y que me parece que hay como algunos conceptos que está bueno que nos invitan hoy a estar acá, que tienen que ver con diferenciar el modelo y la modelización. En realidad no son lo mismo. Ahí atrás tenemos unos ejemplos que después vamos a ir charlando y compartiendo de unas producciones. El propósito igual no tiene que ver con una crítica, ni mucho menos, sino tiene que ver con algo que pueda construir y mejorar el proceso de enseñanza y el vínculo entre el arte y la ciencia, ¿no? Por supuesto, esa es la idea. Como que quede claro eso también. Sí. Entonces, bueno, la diferencia tiene que ver con esto, que en realidad el modelo y la modelización van de la mano, porque el modelo sería como el objeto y la modelización sería esa construcción para llegar a un propósito determinado. Sin uno no se puede dar el otro. Van en conjunto, en realidad. Ok, o sea que el modelo y modelización se vinculan. No puede existir el uno sin el otro. ¿Por qué es tan importante? Que, bueno, acá, para los que están lejos o tienen chiquito el celu, tenemos el sol, tenemos la luna, tenemos la tierra. Esto serían representaciones de los astros, por ejemplo. Por ejemplo, claro, ahí lo que hace es representar y por ahí en realidad lo que se pone en juego es que no es el problema de la maqueta como tal, Sí, sino de la construcción para obtener esa maqueta. Por ejemplo, si no es algo móvil, no representa un simulador, no permite esa interacción. Si, por ejemplo, alguien va a una feria de ciencias, ¿no? sí. Lo comparte, los seguidores, no sé si quieren, o los que nos están viendo, hacer alguna pregunta o también compartir alguna idea. Pasa esto, uno va como padre, como docente, o hasta como un alumno, viendo una muestra de una feria de ciencias de otros, Sí. y la realidad es que ve esto como algo estático, no como algo dinámico. Entonces, en realidad está viendo el modelo, pero no está pudiendo ver cuál es la modelización, o sea, cuáles son las habilidades de pensamiento
que se desarrollaron en esa construcción, por ejemplo. O Eso sea, podría ser. o sea, acá ya tenemos algunos saludos. Nos saluda Sandra, Antonio, Gonzalo. Y la pregunta sería, no sabemos si aprendimos porque esté lindo el modelo. ¿Cómo No alcanza, sabemos? ¿Cómo claro. podemos saber si los chicos están aprendiendo? Los chicos mismos, ¿cómo pueden decir, yo qué aprendí de esto? En realidad tiene que ver con la posibilidad, al desarrollar esas habilidades de pensamiento, de poder abstraer y decidir qué elijo y qué no para que vaya en ese modelo y compararlo con la realidad. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el sistema solar o en el universo en general, tiene que ver con esto de las dimensiones. Ahí también a veces se genera el no respetar las dimensiones o las proporciones, lo que genera también es como un concepto erróneo de lo que están aprendiendo. Eso podría ser una posibilidad. Y en esta imagen que estás Sí. mostrando, que eso, por ahí también, a ver tu opinión, o la de los seguidores, ahí estaban los carteles, ¿no? Que identificaban. ¿Es necesario escribir los carteles o se esperaría que en esa construcción ya los pueden identificar por sí solos? Eso lo digo como una pregunta, la dijo, no es que tengo la respuesta mágica. Sí, y me pregunto, ¿qué pasa con el Sol, la Luna y el planeta Tierra en esta foto? Claro, lo que pasa es que en ese caso es más visible la representación de un atardecer, de un amanecer, del día y de la noche, pero al ser una foto, no está Sí, esa construcción de la maqueta o el dibujo. Es algo como inmediato. No quiere decir que no se puedan desarrollar habilidades de pensamiento, pero no se van a desarrollar de la misma manera. Porque el tiempo que vos te tomás en dibujar algo o en construirlo no va a ser el mismo en sacar esa foto, por ejemplo. ¿Sí? Lo que se espera del método científico es poder observar una de las habilidades. bien, y observar de una manera particular, no cualquier observación. No, cualquier observación no, pero tener en cuenta que eso que se observa, tal vez vos lo observás de una manera y yo lo observo de otra y alguno de los que nos está escuchando lo observa de otra. Y eso no quiere decir que esté bien o mal, genera el debate en la ciencia. Qué interesante. Dentro del ámbito del arte, nosotros podríamos considerar válidas cualquiera de las observaciones, apreciaciones, sentimientos que genere o fantasías o sensaciones que generen, por ejemplo, los astros. Pero dentro de la ciencia, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la forma de abordar esto? Porque me imagino que no es la misma, pero ¿cuál sería una de las diferencias o de estos diálogos que podemos tener? No, pero dentro de esos diálogos, por ejemplo, en la construcción se puede generar, darles una imagen, ¿sí? A partir de una foto y que ellos tengan que reconstruir eso a partir de dibujo de una maqueta, pero también darles tiempos estipulados para eso. Por ejemplo, un ejercicio podría ser dar una foto de algo y que estén un minuto mirándolo y después hacer una retroalimentación entre todos para ver dónde puso el foco cada uno de ellos en ese minuto. Ah, Entonces, probablemente sí, no todos lo harían de la misma manera. Yo con esto no quiero decir que la foto no corresponde como una estrategia de enseñanza para poder, no me parece. Me parece que tiene como diferentes grados de complejidad al momento de ponerla en práctica. bien. En cambio, cuando, cuando hacemos la maqueta, podríamos estar trabajando una comprensión mucho más profunda del tema. Exacto. Sí. Pero también podríamos, por ejemplo, ¿qué pasa si los chicos dicen, quiero hacer la maqueta más linda, me quiero sacar un 10, ¿no? Y le piden a una tía que le gusta hacer manualidades que haga la maqueta y llevan la maqueta más linda. ¿Qué pasa? ¿Qué aprendieron? La realidad es que ahí no se esperaría que, primero, el docente o el que está con ellos a cargo no puede identificar qué aprendieron. Lo que corresponde a los trabajos colaborativos, hay como también ahí, hay todo un mundo, porque en ese trabajo colaborativo, inclusive en el aula, los chicos lo que entienden es que trabajar en forma colaborativa es vos haces el punto 1, yo hago el 2, el 3, el 4, entregamos y aprobamos y ya está. Y en realidad el trabajo colaborativo tiene que ver con
poder, como dice Perkins, poder aprender de otros y con otros en esa construcción, desarrollando esas habilidades de pensamiento. En este caso, si lo hizo la tía, porque tiene más habilidades en lo que es el arte, puede quedar hermoso, inclusive hasta si alguno de esos estudiantes tiene habilidades en el arte y puede quedar precioso, vos de este lado como docente no podés asegurar que aprendió, porque vos no viste el proceso de construcción. Por eso hoy lo que se está esperando evaluar en lo que es educación es el proceso de aprendizaje, no la nota final de una producción. Por eso la importancia entre modelo y modelización. El problema no es la maqueta, no es la ecuación matemática, no es un mapa en otra materia, sino tiene que ver con ese proceso de construcción hasta que obtenés estos modelos que vos estás mostrando acá, por ejemplo. Y el docente puede tener diferentes intenciones en las consignas de hacer un modelo. Claro. Puede estar pensando en diferentes modelizaciones según los años en los que trabaje. Sí, me parece que también lo importante es dejarle claro al estudiante, no importa el nivel que sea, qué es lo que espera, o sea, qué esperas vos como docente que hagan. Porque muchas veces pasa que, por ejemplo, quieren aplicar diferentes tipos de modelización. Es válido, está genial, pero nosotros como docente tenemos que tener claro qué estamos esperando del estudiante, pero el estudiante no tiene que adivinar lo que nosotros estamos queriendo. Porque ahí viene de esa nota que siempre el número es un tema y no refleja, bueno, si vos por ahí das una rúbrica con los criterios de evaluación de lo que estás esperando, probablemente en este modelo, en esto que vos estás mostrando en el fondo, se aclararía como criterio poder determinar o aclarar el tema de las dimensiones, probablemente también sería una ayuda o una guía para los estudiantes en esa construcción. Que después, nosotras que trabajamos en nivel primario, o sea, trabajamos en superior para nivel primario, podríamos transmitirle a los docentes en formación y por ende ellos después a los niños y niñas de primaria. Bien, entonces, por ejemplo, en esta maqueta que estamos viendo, es una actividad que se podría hacer con los chicos de primer ciclo de la primaria. Sí, se puede hacer con primer ciclo de la primaria. El tema es que vos cuando trabajás en una feria, poder lograr que sea como algo dinámico o móvil, para que los que lo invitás a que participen les quede algo más allá de lo lindo. Nosotras cuando nos conocimos, ¿qué nos pasó en las primeras charlas? A las dos nos pasó lo mismo, que el arte o el dibujo, que igual dentro de lo poco que sé de arte, el dibujo sé que no es la única forma de expresarlo, no pase como algo decorativo. Y que en ciencia no usemos el dibujo o la maqueta como algo decorativo, sino que tenga una finalidad. Sí, entiendo. Lo que vos nos estás diciendo es, como en el arte nos importa más la expresión que la calidad de la línea en un trabajo de la escuela, en ciencias te importa más que aprendió que cómo quedó la maqueta. Es que en realidad el cómo quedó la maqueta tiene que ver con que se respeten, lo vamos a decir entre comillas, la manera en que se hizo la construcción de esa maqueta. Si en esa construcción se van cometiendo errores, esos errores se pueden ir observando y se pueden ir corrigiendo, y eso forma parte del aprendizaje. En realidad uno no espera que porque solamente le das la rúbrica con los criterios de evaluación, vengan con una maqueta que, aparte de estéticamente ser linda porque tiene lindos colores, también cumpla con los contenidos de la materia. Lo que tiene que ver también es eso, de que ese proceso de construcción no se tomen los errores como un obstáculo. En el diseño curricular del profesorado de nivel primario se nombra en lo que corresponde al área de ciencias naturales eso, que no sea el error un obstáculo, sino una forma de aprender también. O sea que tenemos que los docentes y los futuros docentes y los docentes de profesorado tenemos mucho que aprender, porque en general tendemos a repetir esta costumbre de decimos que no, pero tendemos a considerar, uy, lo tuvo que hacer 3 veces, ¿cómo le cuesta? Y tenemos ahí como un fantasma entre el error como obstáculo y el tiempo, ¿no? El tiempo que nos apremia porque tenemos que llegar, porque hacemos la pregunta y la respondemos atrás porque nos da miedo el silencio, porque no nos dan los tiempos para llegar,
pero bueno, eso es como otro tema, pero que tiene que ver con lo mismo que decís, sí. Que Sí. tiene que ver, y bueno, en esto, en arte pasa muchísimo, ¿no? De que hay veces hay quienes valoran más el resultado que el proceso o que la expresión. Y en ciencias hay otra manera de registrar, hay una manera cuando se hace una modelización. Por ejemplo, digo un ejemplo del arte. En el arte se puede hacer una bitácora o un registro sensible de lo que se quiso decir o de lo que se siente después de hacer, por ejemplo, un dibujo o un collage. ¿Y ustedes en ciencias tienen su propia manera de dejar el registro del proceso? Sí, en realidad de lo que corresponde a ciencias hay diferentes enfoques, que yo creo que también se podrían algunos de ellos tomar prestados para otras áreas, que tienen que ver el tradicional, que es el de siempre, pregunta-respuesta, Sí, el libro o dibujo la célula del libro, como hemos hablado en alguna oportunidad. Por el sí, otro lado está el modelo, el enfoque por descubrimiento, que tiene que ver con la receta de cocina, obviamente que no es lo mismo que el tradicional, hay un desarrollo, un comienzo de habilidades de pensamiento, pero sigue siendo como algo muy pautado. Hace esto, esto, esto en este orden porque te lo digo yo. Y no hay ok. como un argumento para que pueda desarrollar las habilidades de pensamiento. Y después está lo que es el enfoque por indagación, que sí, si vos, por ejemplo, haces un trabajo experimental, vos podés presentarle alguna grilla, pero que ellos tengan que construir el práctico de laboratorio, donde ahí pueden descubrir los errores, ensayos. Pasa mucho en el laboratorio, en lo que es en el área de ciencias, el me dio mal. Y en realidad no hay un medio mal. Vos estás investigando, vos estás averiguando, estás descubriendo. Entonces, sobre eso, por ejemplo, podría ser alguna metodología para desarrollar lo que corresponde al método científico. O sea, un registro, Sí, la bitácora es uno, sí. La bien. bitácora es una, sí, sí. Me parece que, por ejemplo, el dibujo podría ser una bitácora, o sea, que se utilice como una bitácora de un registro científico. Eso también podría ser, combinado entre ambos. Vos estás armando tu bitácora con eso que estás aprendiendo y al mismo tiempo estás representando algo que por ahí viste en el microscopio y que después te sirve para unirlo con otro tema y volver. Tiene que ver con eso. Igual la bitácora es algo que me parece atraviesa todas las áreas. Tiene que ver con retomar esas ideas previas y que al final de leer toda esa bitácora te das cuenta te das cuenta de lo que aprendiste realmente en ese recorrido. Qué interesante. O sea que en realidad lo que más nos importa es aprender y no tener un modelo hermoso o un Es que, resultado perfecto. es Sí. que en realidad a mí me parece, no sé si compartes conmigo, no sé si alcanza con que el modelo sea perfecto, porque no estoy diciendo que lo importante solamente es el proceso y no ganar, ¿viste? Como pasa a veces en los torneos que uno dice, no, lo Sí, importante es jugar, no competir, y uno en realidad, hay gente que por ahí me está escuchando ahora y dice, dale, a todos nos gusta jugar para ganar también. Nadie está diciendo que el producto final no es importante, en algunos casos que se sepa que estamos hablando de educación adentro de las aulas, pero también si hay alguien universitario que se recibe en una carrera, si tiene que hacer un puente, no se puede equivocar en ese puente. En esas cosas sí no hay chance, porque pone en peligro, no sé, que una ambulancia pueda pasar, como ha pasado en algunas situaciones. claro. Entonces, estamos hablando en el aula, que es el espacio de aprender, y el aprender es sinónimo también de equivocarse. Si no, ahí viene la frustración, y surge otro tema también ahí. O sea que es importante aprender, pasar por todos estos procesos, ¿no? De que te salga mal, de corregir, para aprender mejor y que cuando después estés haciendo aquello para lo cual te formaste, lo hagas bien, lo hagas con mayor solvencia. No es que vamos a estar equivocándonos No, no, porque se espera que, eternamente. claro, se espera que si vos estás logrando esa construcción y ese aprendizaje, Ujú. cada vez te salga mejor y encuentres otras herramientas que te ayuden a atravesar lo próximo que viene. De eso se trata. Acá estoy leyendo comentarios Sí, de nuestros seguidores, que es un canal de naturaleza que se llama Los Huerteros, eh, que también les gustan mucho los animales como a mí, y nos dice, bueno, lo importante del proceso, que es mucho aprendizaje cuando no sale bien. Dice, justamente en ese ejemplo del puente, qué importante que es el proceso de modelización previo. Claro, claro. porque
y entender que hay cosas que no pueden fallar, ¿no? Y que dependen de esa modelización que esté correcta, ¿no? No podemos ir a hacer una ruta a probar. Claro, el propósito no tendría que ser, uno generalmente pregunta el qué, cómo y para qué, al momento uno de generar sus planificaciones en el aula, y el estudiante tiene que tener claro también ese proceso. No tiene nada de malo decirlo en voz alta, comentarles, bueno, nosotros vamos a trabajar así, esto es lo que vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer y el para qué. Sobre todo lo que es en el área de ciencias, el para qué es fundamental para acercar la ciencia a la realidad. Si no, después pasa que todos somos científicos, todos somos opinólogos y parece como que sabemos de todo, y en realidad, si vos haces una encuesta ahora, nunca la hice, pero no estaría de más hacerla. Vos sabés que la podemos hacer, que acá tenemos, tenemos la opción de hacer encuestas, y yo justo te iba a decir que me la dictaras. No, la respuesta es por sí o por no. ¿Cómo formulamos la pregunta? En realidad, porque yo no lo había pensado tanto como una encuesta, pero el hecho de ¿cuánto crees que, o sea, sabés mucho de ciencia, sí o no? Tendría que ver como por ese lado. Sí. Porque si pusiste el sí o no, entonces estoy como en una aprieta ahora. Sí, ¿sabés mucho de ciencias? No importa, o sea, la pregunta es en base a, no importa si sos docente, si tenés, porque hay gente que por ahí sabe de ciertas áreas y no es especialista y no estudió nunca, solo porque le gusta leer, sabe. Se puede añadir opción. Añadimos, no sé. No sé, o no me interesa, podría ser otra. No sé, añadir opción. Mira, no me interesa. Yo siempre aprendo algo, iniciar encuesta. Si no, no sé, no me interesa. Ahí estamos. Sí, media improvisada. Capaz que después, cuando terminemos, la repienso y ay, podría haber dicho esto, pero bueno, no importa. Es que estas charlas tienen que ver con esto de la clase, y la clase no es perfecta. La clase tiene, esto también es para los estudiantes y también para que sepan los padres o los chicos. Los docentes planificamos un montón una clase, pero después pasa algo, surge algo y cambia. Y también está de nuevo nuestra habilidad para reconducirlo o tomar lo más importante. Mira, acá tenemos nuevos comentarios. Justamente ahí es otro comentario en relación al puente, ¿no? Lo importante de tener una buena formación y de haber hecho todos estos procesos previos. Sí, y también esto de mostrar, me parece súper interesante lo que decís de la perfección. Querer mostrar hay como un fantasma ahí tanto de la docencia, y me parece que también, por ahí no sé si adentrarnos tanto en ese tema, pero en un momento con la pandemia, el aula terminó siendo un espacio público. Sí. Cualquiera podía ingresar. Vos estabas dando clases virtuales y no sabías a quién tenías del otro lado. Sí. Esperabas y pedías por favor tener aunque sea a los estudiantes, pero después había toda una familia detrás con toda la situación que conllevaba eso. Entonces, a partir de ahí se generó esto de sentir, no sé si sería la palabra, pero como sentirnos expuestos a mostrar algo que muchas veces algunos docentes cerraban la puerta porque era su espacio el aula. Estaba el docente con los estudiantes y nada más. Al tener que mostrarnos frente a tanta gente, se empieza a mostrar que somos seres humanos igual que cualquiera y que podemos equivocarnos. Entonces eso no está mal. Muchas veces, como vos decís, los estudiantes que son los docentes en formación tienen como ese pánico, inclusive los que recién están empezando, que ya se recibieron pero están empezando a ejercer, ese pánico de mostrarle al niño o niña que no saben una respuesta, y eso no está mal. No por eso sos mejor o peor en tu trabajo. Entonces me parece que ahí también, si no tiene que ver con, bueno, ¿qué vuelta le puedo dar? Yo también sigo aprendiendo acá. ¿Qué puedo hacer para generar y no dejar con la duda a ese estudiante? Mira, acá nos dice Sandra, que es una amiga del canal, que con los invitados se aprende mucho. Y sí, y sí, y eso es parte también, ¿no? De animarse a modificar las prácticas. Y esto también tiene que ver con los viejos modelos educativos donde el saber estaba en el docente
y era el que brindaba ese saber generosamente, y actualmente creemos, ¿no? Obviamente, vos estudiaste, yo estudié, creemos en la educación formal, pero también podemos aprender de maneras no formales, por ejemplo, en un diálogo, por Sí, ejemplo, totalmente. en un canal donde hay paisajes, donde hay humor, donde vienen chicos a curiosear qué hacemos los docentes, ¿no? Claro, a mí me parece, hay como una analogía entre qué pasa con la ciencia. Es un mundo muy veloz y todo es inmediato. Entonces, como esta analogía entre que lo inmediato es como la comida rápida, no vamos a dar ninguna marca, como comida rápida. Y después la ciencia es algo mucho más lento. Y eso es lo que a veces pasa en el aula. Creer que se puede construir o profundizar en ciencia de hoy para mañana, e inclusive, vuelvo con la pandemia, en esto del pedido de sociedades sobre una cura determinada, y que en realidad entender que la ciencia es algo lento, es algo que se da de forma progresiva, con errores, con ensayos, y que en realidad es como cuando vos haces una receta de cocina de un autor. Va este ingrediente, va el otro, no es levantás bueno, me salió la de acá, levantás el teléfono, me saltó la edad. Claro. Usás la aplicación y llamás y ya vino la comida. Entonces, no, la ciencia no es algo tan rápido, requiere todo un proceso. Pero mirá, yo que creía que la ciencia era superadora de todo y que resolvía todo, y resulta que la ciencia también da trabajo. Y si Claro, no, pero no por eso no es superadora, capaz. Ahí saltó la bandera de la ciencia. Por ahí no es que deja de ser superadora. El hecho de que tarde un poco más no quiere decir que por eso sea más o menos eficiente. bien, pero interesante, ¿no? Porque a veces asociamos la ciencia, la tecnología, ¿no? Las disciplinas STEM con soluciones ya, y Claro, resulta que se ponen en diálogo que para lograr a futuro soluciones eficientes, tienen que dialogar con procesos de comprensión que charlan o que tienen mucho en común, como decíamos en nuestros encuentros previos, por ejemplo, con el dibujo, que es una manera de comprender diferente, ¿no? Que la fotografía o que la claro. maqueta hecha por la tía. Por ejemplo, claro, porque la realidad es que el dibujo requiere de esa observación, de poder decidir y abstraer qué es, qué para mí va y qué no, respetando el modelo en comparación a la realidad. Desarrollo otras habilidades, el cerebro trabaja de otra manera que la foto que yo estoy sacando. Porque una cosa es que yo mire, observe una foto y de la foto dibuje, y otra cosa es que saque una foto donde la guarda, yo no hago prácticamente ningún esfuerzo, y en realidad la guarda la memoria o el chip del teléfono. En cambio, cuando yo tengo que dibujarlo, tengo que decidir, tengo que tomar dimensiones, ver qué va y qué no va. Sí, te agregaría, y no es lo mismo dibujar de un libro que dibujar del natural. Totalmente, sí. Porque Eh, el libro ya tiene esa mirada previa de otra persona que se encargó de la edición de ese libro. No quiere decir que esté mal. Obviamente sabemos que hay libros que tienen ediciones y que no están correctas en el contenido, pero más allá de eso, ya tiene como algo previo seleccionado por otra persona, y es como, bueno, esto es lo que tenés que dibujar, porque lo tenés bien, que copiar. claro, y en realidad estás copiando, yo asocio a veces a dibujar del libro o copiar del libro con la fotocopia. Estás Claro, copiando algo planimétrico que otro ya tradujo al plano, a la hoja. En cambio, cuando vos copias del natural, estás transformando algo que tiene 3 dimensiones en 2. O sea, estás haciendo un proceso de comprensión mucho más profundo y de totalmente. análisis para poder llevarlo al papel. Sí, Y sí, sí, sí. sí, acá nos están diciendo, con respecto a los tiempos, por ejemplo, observar el crecimiento de una planta y dibujarlo, registrarlo varias veces, también pone en juego habilidades emocionales en los alumnos. Cultivar la paciencia, por supuesto. Totalmente. Sí, totalmente. Que no es todo inmediato, que requiere un proceso. No solo los procesos biológicos, sino el aprendizaje requiere un proceso. Muchas veces escuchamos a los estudiantes decir, ay, no me sale, o miran al de al lado y les salió mejor que a ellos, y la pregunta sería, también los mismos
padres, y me incluyo, y capaz que también te pasó a vos, inconscientemente está esto de, ay, bueno, no, el mío ya en sala de 5 aprendió a leer, el mío, y en realidad tienen un proceso de aprendizaje que depende de cada individuo. Eso por un lado. Y después cuando tiene que ver con lo que es ciencia específicamente, como esto de la planta, requiere un proceso que para poder verlo, vos tenés que esperar. Por más que te pares así adelante de la planta pidiéndole que se apure, no va a pasar eso. Y no está mal tampoco que pase, porque no, en algunos momentos nada nos corre. Nosotros mismos nada más. Exactamente, y es esta cuestión, ¿no? De hacer la maqueta para tal fecha o la maqueta perfecta, el modelo perfecto, a veces nos aleja del proceso de aprendizaje, que también se puede ir evaluando en proceso, eso lo aclaramos porque hay veces se confunde hablar de proceso con no evaluar. Al contrario, vamos evaluando cada clase, cada encuentro, cada avance y los docentes vamos registrando esos avances. Lo que pasa que, sí, sí. Lo aclaro porque a veces piensan evaluación del proceso, no toman prueba. Tal cual, sí. Muchas veces el debate, por ponerle otro título, en sala de profesores es esto. Y bueno, ¿y el contenido cuándo? ¿Cuándo van a aprender el contenido? Y la realidad es que nadie está hablando que el contenido teórico no se tiene que aprender. Lo que pasa que en los tiempos de hoy, donde hace poco, no mucho, estaba Wikipedia, Rincón del Vago, hoy tenés la inteligencia artificial, hacer una pregunta de qué es una célula o cualquier pregunta de mi área o cualquier otra, directamente la respuesta se la va a dar la inteligencia artificial. El tema es, ¿la inteligencia artificial le da bien la respuesta o tiene errores? Entonces, en ese proceso de construcción que vos haces previo, con el desarrollo de habilidades de pensamiento, de comparar, relacionar, argumentar, etcétera, porque son de orden inferior hasta orden superior, depende del nivel que trabajes, si logras desarrollar eso, van a poder con todo, porque van a ser personas pensantes, y es lo que estamos esperando construir. Muy interesante, acá vamos a hacer después un clic del video, porque en definitiva es lo que queremos. Acá nos dicen, bueno, la fotografía también tiene su mirada. Claro, la fotografía también tiene su mirada, Zulma es fotógrafa, pero ahí, bueno, tenemos que hacer la diferenciación entre la fotografía como disciplina o la foto que tomo y que no miro más, ¿no? Exactamente, eso es diferente, porque digo desde lo que puede interpretar del área. En el caso de ella es fotógrafa, entonces ya desarrolla habilidades de pensamiento porque sabe dónde poner el foco, dónde pararse, la luz, etcétera. Entonces ya las tiene desarrolladas y es un ejercicio diferente para ella que una persona como yo que, bueno, trato de que salga la gente con la cabeza y no sin cabeza. Entonces, ahí es diferente en el lugar que te pares. Por eso no todos estamos en el mismo nivel de aprendizaje. Por eso esto del aula tan complejo y más hoy con la diversidad que hay dentro del aula. Somos uno solo para un montón de personitas, teniendo que supuestamente enseñar igual, pero no es posible que eso pase. Porque son diferentes formas, porque no todos están en el mismo nivel de aprendizaje. Es sumamente interesante lo que contás. Apareció un pájaro. Ay, ¿pero no estabas sola? ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó? No, porque ellos vienen al canal y vos sabés que hacen preguntas. Mira. Sí. Y ellos dicen, todo muy lindo lo que explicaste, pero nosotros sabemos mucho de cuando se pone el sol, cuando surge la luna, identificamos los vientos y no fuimos a la escuela. Mirá, la realidad es que también estamos hablando de ellos respecto a lo que tiene que ver con la modelización. En algún momento, hace muchos años, en realidad, tal vez se trabajaban con textos o narrativas, pero en algún momento también en cuevas se dibujaban animales, ¿o no? Sí. Estoy diciendo. Bueno, no, estás diciendo bien. Y bueno, eso es el inicio también de una modelización, porque para poder dibujar un animal, primero tenés que observar y ahí lo podés dibujar. Así que ahí ya empezaba ese lenguaje en el arte y del método científico. O sea que
Me parece que entonces, esto me parece interesantísimo. Vos sabés que yo hice un curso hace unos años donde decía los objetos hablan y una de las cuestiones que planteaban era que hacían a los estudiantes de una universidad muy prestigiosa de Harvard, empezaban ciertos cursos haciéndolos ir a la sala de disección y haciéndolos dibujar 100 veces el mismo La ser. misma parte, claro. Claro, el que contaba la anécdota lo había hecho con un pescado, porque decía el profesor, decía que después de hacer 100 veces el dibujo, terminaba encontrando detalles y cuestiones de las aletas que a simple vista o de un libro no los iba a poder apreciar. Y esto me hace acordar que en la formación artística, como que insistía en la observación, que tenían que desarrollar esa capacidad de observación y era un poco agobiante, ¿no? Eran adultos, eran jóvenes. Lo que pasa es que la pregunta ahí sería, ¿realmente es observación o lo registro por repetición porque siempre estoy mirando lo mismo? ¿Porque me acostumbro a esa imagen o porque estoy desarrollando un modo de observar? Porque no es que les pedí de repetir con diferentes imágenes, sino que lo hacía siempre, o diferentes situaciones, siempre lo hacía con el mismo. Entonces, Pero ¿cuánto les, de ahí de mecánico o no? les pedía que fueran como encontrando cada vez más detalle. Más detalles, claro, sí. Y bueno, él en realidad lo que decía era que había terminado observando un montón de detalles que si no hubiese sido forzado a observar tanto, no los hubiese logrado entender, alcanzar, claro. Y esto es también una habilidad, ¿no? Si tenemos que desarrollar esta habilidad de observar para poder modelizar. Y ahí tenemos una confluencia con el arte que también utiliza muchísimo este recurso de aprender a observar para poder producir o ir observando lo que se produce, lo subjetivo. Sí, yo creo que un ejemplo de lo que estás diciendo tiene que ver con las grabaciones que hubo del CONICET, que fueron tan virales. Estéticas. Exacto, fue como la imagen en base a lo que vos estás diciendo. Ellos estaban horas y horas observando a partir de un conocimiento previo que tenían y sobre esa observación esperaban la recolección en algunos casos, pero estaban observando por horas el mismo espacio. Entonces ahí podría ser algo similar a lo que estás comentando. Bien, Claro. y también, bueno, digamos, su pata en el mundo de la imagen, de la estética, de cómo transmitirlo. Sí, totalmente. Bien. Bueno, tenemos muchos agradecimientos en los comentarios. Sí. ¿Doy por finalizada la encuesta? ¿Te parece? Sí, perfecto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo. A ver si aparecen preguntas. A ver. Sí, son agradecimientos. Sí. Sí, no sé si con lo de la fotografía esa parte quedó clara, porque en ningún momento queremos decir como que la fotografía o sacar una foto no sería como una estrategia también de enseñanza. Lo que pasa que depende quién saque la foto. Me parece que tiene que ver esto. Si sabes o no sacar la foto, ahí va a haber diferencias. Por las dudas lo aclaramos también. Claro. Había una imagen más que tenías Sí. que me pareció interesante también. No sé si la tenés por ahí, la otra de esa, claro. Bueno, pero ahora no se ve ahí porque quedó un poco grande la foto, pero Sí. ese modelo, lo interesante que tenía es que había, ven ahí en las imágenes, partes de la historia, había científicos involucrados. Y eso está bueno, más allá de lo que ya hablamos todo lo de la modelización y que también se podría remarcar acá, pero eso es interesante porque muchas veces se parece que la ciencia no tiene historia. Y hoy estamos acá hablando de ciencia porque hay historia. Y muchas veces, por no decir un alto porcentaje, en las aulas de eso no se habla, o se habla de manera memorística. Y ahí es donde falta como desarrollar un poco más sobre esa construcción. Así que en eso, independientemente que no sabemos cómo hicieron la modelización, el que aparezcan ahí en ese desempeño de síntesis me parece súper interesante. Bien, sí, y esto, verá que estoy copiando que en otra red
que sabían que íbamos a estar acá, nos llegó una pregunta, acá, bueno, dicen excelente exposición, copio la pregunta, después Sí. y dice, ¿cómo han acompañado las ilustraciones y las representaciones artísticas los cambios en el modelo científico? ¿El arte ayuda a que la ciencia sea más aceptable para el público? No sé si tiene que ver con una aceptación o no, tiene que ver con una realidad. El propósito tiene que ver con que, si bien se pueden acompañar, no quede alguna en relación a la otra como una herramienta, porque cada una de ellas tiene lo suyo. Por ejemplo, cuando vos tenés que hacer proyectos interdisciplinarios, Sí, cuando recién se empezó a hablar de los ABP, de los proyectos con otros, que no sean del área, todos sí, íbamos a informática, porque sabíamos que informática te iba a dar las herramientas para poder trabajar de manera colaborativa con otra área que no sea ciencias. Pero la bien, realidad de eso dependía cómo lo presentaras. Si vos lo que estabas presentando era usar, bueno, me voy a saltar la otra vez, iba a decir PowerPoint, usar Canva, sí, pero ahí estabas implementando algo interdisciplinario con informática. Estabas usando una herramienta de informática para seguir haciendo tu propio trabajo. Me parece que acá con arte y ciencia pasa lo mismo. Si nos podemos acompañar de manera colaborativa en el dibujo, entonces en sí, realidad no sé si tiene igual que ver con una aceptación, tiene que ver como con el aprendizaje. sí. Sí, con mostrar el proceso. Exacto. Sí. Bien. Y igual también estoy pensando ahora en Galileo, y en Copérnico, cuando tenían que recurrir a metáforas para poder, para poder difundir su ciencia sin ser censurados. Pero bueno, sería para Eso es otro otro tema. tema. Sí, sí, totalmente, Otro ¿eh? tema. Otro tema. Sí, Bien, porque son dos áreas muy vinculadas por ahí también a la censura. No sé si como claro. tal, pero sí entre líneas, porque sin ir más lejos recién, que ahora no encuentro quién lo dijo, pero que decía esto al final de la pregunta, más aceptable para el público. Entonces también hay como esta necesidad de, cuando hubo una pandemia necesitaba de la ciencia, pero Sí, después de eso, en realidad, que era un poco lo que yo decía de la encuesta, bueno, cuando necesito de la ciencia, todos opinamos y hablamos de ciencia, pero al momento de tener que informarme, no estoy de acuerdo con un montón de cosas en relación a la ciencia. Pero ¿cuánto sé de eso para decir que no estoy de acuerdo? Tengo todo el derecho de no estarlo, por supuesto, cada uno tiene el derecho de opinar mientras no afecta al otro lo que le parece, pero en ese recorrido, ¿cuánto sabes para decir si lo aceptás o no lo aceptás? sí. Entonces, de eso somos responsables los de ciencias en el aula, Súper de esa. interesante, de Sí, generar como esa conciencia, esa responsabilidad de entender que es un lenguaje que tiene sus características, ¿no? totalmente. Eh, Sí. acá nos dejaron lo saqué de otra red, pero dice, ¿se animan a compartir sus modelos o dibujos o fotos de maqueta? Esto me parece que es para los chicos y las maestras. Sí, Así que, claro, pero ahí donde los que mostraste eran resultados de trabajos, sí, no eran trabajos. Bueno, de eso eran sí, trabajos de un instituto, sí, de una exposición que se hizo de ciencias. sí, Pero acá los están invitando bueno, acá ya se sumaron más de 200 personas que fueron pasando por esta aula abierta. Nosotros tenemos un espacio de la comunidad donde a veces se suben las producciones que van haciendo para bien. compartir. Aquí alguien puso si se animaban a compartir sus modelos, o sea, las fotos, esas fotos que capaz sacaron y tienen guardadas en el celular, en la memoria del celular, bueno, si se animan a compartirlas para que las podamos conocer y, y poder, y poder de alguna manera ver un poco más la relación entre la producción de la imagen y lo que estuvimos hablando. Y les podemos dar tal vez alguna devolución escrita si se animan a compartir en la comunidad del canal las fotos de los dibujos, de modelos que hayan hecho el año pasado, que hayan empezado a hacer este año. Sí, totalmente. No hay problema por eso. Sí, y está buena la propuesta porque a veces pasa esto, ¿no? Cuando uno habla y Sí, se generan estos debates,
queremos aclarar siempre que nosotras seguimos trabajando en las aulas, yo trabajo a nivel secundario y a nivel superior, hace ya casi 18 años, o sea, no es que estamos detrás de algo haciendo como un mundo ideal, somos realistas, pero tratamos de dar alternativas para no quedarnos siempre en el discurso como de, ¿no? Esto no se puede, seguir Claro, encontrándole el entusiasmo a lo que queremos enseñar. exactamente. Tenemos una base de formación teórica, de formación formal, pero también tenemos mucha experiencia en el aula. Claro, Entonces, si esto que estamos comentando genera alguna duda o alguna curiosidad, qué mejor que compartan ustedes sus fotos o de la escuela o de sus alumnos o de ustedes mismos para que les podamos dar una devolución y decir, bueno, con esta imagen y con esta consigna, bueno, podemos aprender esto, con esta otra esto otro. Bueno, seguir charlando un poco el post, ¿no? Vieron que siempre cuando hablamos de una salida educativa, decimos, bueno, acciones previas, la salida, acciones posteriores. Esto es como una clase en conjunto, bueno, claro. acciones previas, nos reunimos, acá tenemos la clase y bueno, acciones posteriores sería a ver qué se animan a mostrarnos y si tienen algún comentario o alguna reflexión más sobre el tema. Sí, lo más lindo que nos podría pasar es eso, que se queden pensando después en esto que estuvimos charlando. Sí, totalmente. Exactamente. A mí una vez unos alumnos me dijeron algo que me encantó, pero me dice, por el trabajo que usted nos pidió, estuvimos hasta discutiendo en la semana. No nos peleábamos nosotros, pero nos peleábamos por cómo hacer la idea. Nos volvió locas o locos. Y yo les dije, bueno, genial, era lo que estaba buscando. Claro, el debate siempre tiene que estar presente, no todos vamos a opinar igual, pero el De, debate es el que construye, no el que destruye. El debate con claro, respeto y comunicación es el que va a construir una mejor sociedad. con argumentación, ¿no? Habían estado, y acá alguien pone corazones porque sabe que es así, ¿no? Que Sí. para que uno cuando quiere hacer una idea, bueno, y tiene que argumentar a favor de esa idea, investiga mucho más sobre el tema. Claro, sí, porque sabe que también puede aportar y porque hay algo que le hizo como esa cosquillita de querer seguir. Por eso a veces pasa en el aula, o tuve la fortuna de que me pase, que me escriban después de haber terminado en el secundario o decirme, seguí por acá porque vos me generaste ese entusiasmo en la ciencia y bueno, y después enterarte que se recibieron de determinada carrera, saber que vos pudiste formar parte de ese aporte, como a vos te pasó estuvimos discutiendo toda la semana, hablando de lo tuyo, qué mejor, eso te llena el alma, totalmente. Sí. Así que, bueno, pero muchísimas gracias. Vamos a ver la encuesta, a ver qué dicen sobre la ciencia. Mira, ¿puedo compartir mi Instagram? ¿Puede Sí, ser? ay, sí, perdón, me entusiasmé y no lo dije. Cecilia tiene una página de Instagram que está buenísima, la vamos a poner acá en la info del video y decí cómo se llama también para que te sigan. Ceci de Mayo, punto más allá del aula. Más allá Ceci del de Mayo, aula. más allá del aula. Sí. Bien. Pueden seguirla, ahora lo ponemos en la info y en el primer comentario. ¿Sabés mucho de ciencia? La mayoría cree que no. Mira, Algunos que sí, no sé, el 18% y el bastante. 9% no me interesa. 9% no me interesa, es un montón. Sí, O sea que tenemos que seguir trabajando en el aula para bueno. que haya interés. Sí, 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 sí. Bueno, nos vemos entonces en Instagram. Nos vemos en Instagram. Decinos de nuevo. Ceci Ceci, de Mayo, punto más allá del aula. bien, Ceci de Mayo, punto más allá del aula. Sí. Bien, los que están habituados a ver el canal, que son los que pasaron hoy a comentar, sigan viendo el canal y abiertas a todas las inquietudes. Gracias, Gaby, por la invitación. No, muchísimas gracias a vos por estar, súper interesante. Evidentemente, tenemos más en común de lo que pensábamos Y entre hermoso. ciencia Y arte. y arte. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.